Mientras todos nos estamos preparando, eh, prepare su corazón. Siempre cuando venga a la casa de Dios, venga con una actitud, un espíritu de oración. Trate de pedirle a Dios que la palabra del Señor se revele a su vida. Pídale al Espíritu Santo que Dios le ilumine. Amén. ¿Sabe? Cuando yo estoy atrás, a ella le digo: Espíritu Santo, cámbiame dirección si es que tú quieres de lo que yo voy a hablar, pero guíame en este momento para traer una palabra fresca. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, y leo desde el versículo número 18. Ah, 18 al 20. Vamos a leer. Lea conmigo, por favor. Diga conmigo: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, diga, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, diga conmigo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Mire qué contradicción parece aquí, ¿verdad? Y les voy a explicar, hoy les voy a enseñar acerca de lo que es el temor de Dios, pero el tema se va a estar enfocado en cómo la manifestación de la gloria o el kabod de Dios tiene que ver con la santificación de su pueblo, con la santidad de su pueblo. Veamos, diga conmigo, no temáis. Esa es otra forma de temor, pero luego dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, léalo conmigo, esté delante de vosotros para que no pequéis. Amén. Ok, vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor, segunda de Corintios 7:1, y dice, así que amados, lea conmigo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Diga conmigo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Diga conmigo, sin tener una revelación de del temor de Dios, diga el temor de Dios, no podemos ser perfeccionados en la santidad. Amén. Necesitamos una revelación, y es algo que Dios quiere traer nuevamente a la iglesia, es traer temor, el temor de Dios. Dios quiere restaurar el temor de Dios en la iglesia, en los creyentes, en tu vida. Dios quiere enseñarnos en este día lo que es el temor de Dios. Así que de eso vamos a hablar, la manifestación del kabod, la gloria de Dios, y la santificación, la santidad. Ok, en el libro de Josué, capítulo 3, 5, y con este termino como base estos tres versículos, dice, y Josué, eso no lo tienen ellos, Josué 3, capítulo 3, versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Diga conmigo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quisiera a todos remontarnos a ese momento cuando Moisés convoca al pueblo por orden de Dios al pie de una gran montaña. Y en esa montaña Dios le dice, yo voy a descender y tú sube al monte, y yo voy a descender en una nube y voy a hablar contigo, y dile al pueblo que no se acerque mucho, ni los animales, porque van a morir.
lo que Dios estaba preparando en ese momento al pueblo, bueno, Moisés ya había tenido encuentros gloriosos con la gloria de Dios. Cuando decimos la gloria de Dios o el cabod de Dios, estamos diciendo que hay momentos en que Dios se muestra, y eso es lo que estamos esperando en la iglesia acá, en esta iglesia Atmósfera en Toronto, que no, ya no solamente sintamos toques de la presencia de Dios, sino que podamos experimentar la manifestación de toda la gloria de Dios, ¿verdad? Que se pueda manifestar. La palabra manifestar significa que se haga visible, tangible la gloria de Dios. Y cuando decimos gloria de Dios, la palabra en hebreo significa todo el peso de Dios, toda la magnificencia, todo Dios se muestra como Dios es, todo su esplendor, como Él es excelso, supremo, glorioso, todopoderoso. Entonces Dios viene a mostrarse como el Dios todopoderoso a la iglesia, viene a mostrarse como Él es con toda su gloria y su esplendor. Pero para ello Dios tiene que preparar al pueblo, porque ¿qué quiere provocar Dios con la manifestación de su gloria? Vamos a ver aquí en este momento. Dice la Biblia que del momento cuando Dios iba descendiendo a ese lugar, literalmente la gente estaba viendo en ese momento y nunca habían tenido esa experiencia. Moisés sí. ¿Se recuerda usted cuando él tuvo aquella experiencia cuando estaba frente a la zarza ardiente? Él vio una zarza ardiente y que no se apagaba el fuego, no se consumía aquel árbol que estaba ahí ardiendo, y había un fuego ahí, pero él no sabía que ese fuego era fuego sobrenatural, un fuego del cielo, y que era la presencia de Dios que estaba ahí, y él no lo sabía. Así que él irreverentemente se acercó para ver más cerca ahí esa zarza que estaba ardiendo, y cuando se acercó mucho, una voz del cielo le dijo: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Por primera vez él comenzó a sentir lo que es esto, hermano, y les voy a compartir esto: un temor reverente, un terror, un asombro, una reverencia hacia Dios que nunca había experimentado en su vida. Quiero compartirte que vivimos un tiempo donde hay una generación, hermano, jóvenes, adultos, irreverentes, burladores de Dios. Se ha ido perdiendo poco a poco el temor de Dios, y eso es muy peligroso, porque una persona que no teme a Dios es capaz de ir a matar niños a una escuela. Una persona que no tiene temor de Dios puede violar hasta una anciana, puede violar hasta un niño. Así que el temor de Dios es algo que necesitamos, porque para Dios es un freno moral. Lo que leímos ahí dice que por qué Dios quería provocar ese temor en el pueblo. Diga conmigo, versículo 20, dijo que ese temor que Dios quería provocar era ¿para qué? No me están siguiendo. ¿Para qué Dios se manifestó ahí, manifestó su gloria ahí? Versículo 20 dice: ¿para qué? Para que no pequéis. Ok, mientras una persona, y eso es lo que leímos en Corintios, Pablo comprendió esto y él dice: amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, mientras usted y yo no entendamos qué es el temor de Dios, no entendamos lo que es eso, usted nunca va a buscar la santidad, no va a querer santificarse. Así que la santidad, diga conmigo, se perfecciona en el temor de Dios. Fíjese que aquí no está hablando en el temor a Dios, porque no está hablando de tener miedo a Dios, sino que es un temor que viene de Dios para que tú puedas sentir más respeto hacia la persona de Dios por quien es Él. Entonces eso se ha ido perdiendo. Hay personas que se burlan de Dios, hay personas que
blasfeman contra Dios, hay personas que se declaran ateos, que no creen en Dios, hay personas que manchan el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios en sus vidas. Cuando dice temor de Dios, estamos hablando que Él te lo puso en tu corazón para que tú perfeccionaras tu vida en la santidad. Ok, vamos a continuar. Esta generación que está desenfrenada, ¿verdad?, no tiene una revelación del temor de Dios y como consecuencia se corrompe cada vez más en el pecado porque no tiene temor a Dios. Una persona que comete cualquier aberración, cualquier cosa sucia, inmoral, inmediatamente nosotros decimos, no tiene temor a Dios. No sé a usted cómo lo educaron, pero a uno desde niño le dicen a los padres, hijo, mira, usted tiene que ser temeroso de Dios o no le va a ir bien en la vida. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando uno no aprende eso, hermano, es una persona que no respeta a los ancianos, a los adultos, a un ciego. Es una persona que no respeta a nadie, ni a la iglesia. Habla mal del pastor, de la iglesia, de la gente, de cualquier persona, porque no hay temor en su vida. Entonces, el único freno moral que existe para que una persona se frene para no pecar es sentir respeto, temor, reverencia. ¿Qué es lo que nos puede detener a nosotros de hacer cosas malas? Solamente que hay un Dios en el cielo. Amén. Y ese es un temor. Vamos a continuar esto. ¿Cuántos estamos aprendiendo de esto, del temor de Dios? Ok. Entonces, la razón por la cual Dios, solo me imagino esos miles de israelitas o de hebreos que habían salido de la esclavitud de Egipto, convocados al pie del monte, de la montaña, y luego allá arriba en el monte Dios, cubierto por una nube, la gloria de Dios manifestada, y dice que todo el pueblo estaba observando eso, y dice que hubo un gran estruendo y los relámpagos que habían allí, hermano. Yo me imagino, yo quiero que usted haga volar su imaginación conmigo. Pues yo cuando leo la Biblia, yo en el momento me imagino por inspiración del Espíritu, casi veo eso, y se oía un sonido de una bocina y el monte que humeaba, dice, y viéndolo el pueblo por primera vez, ellos temblaron y se alejaron porque sintieron que, wow, era que Dios se había manifestado tan poderoso, con autoridad, con su poder, hermano. Y en ese momento que habían relámpagos y ese sonido ahí, y hermano, todo eso que estaba pasando en el momento que había humo en esa montaña. Y entonces ellos se alejaron y le dijeron a Moisés, Moisés, por favor, habla tú con nosotros, porque si Dios habla directamente con nosotros, nos vamos a morir. Cuando uno desde ese momento empieza ahí a sentir ese temor, es que la persona está entrando en un nivel ya, no de una religión, no entraste a una religión, sino que estás ahora viviendo en la realidad de un Dios presente todos los días de tu vida. Y eres consciente de ese Dios. No es una religión, sino eres consciente de la realidad de Dios en tu vida. Okay. Le voy a hablar de la experiencia de Pedro. ¿Se acuerda usted de Pedro cuando estaban pescando y no habían pescado nada? Y toda la noche habían pescado y él era un experto, es pescador. Pero Jesús sube a la barca y cuando él sube a la barca, él dice, echen la red a la derecha. Y ellos hicieron como Jesús les dijo. Y la palabra de Dios dice que cuando sacaron la red, hermano, la barca casi se hundía. Tuvieron que pedir a otro que le ayudara porque sacaron una cantidad de peces enorme. Y cuando también Pedro vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas, y cuando vio eso a Jesús, él había visto a Jesús, pero no así, de esa forma tan sobrenatural, caminando sobre las aguas. ¿Qué dice la Biblia que hizo Pedro?
que se tiró al agua. Y dice, porque sintió miedo que Jesús lo viera desnudo. Amén. Wow, a mí eso realmente son las primeras señales o síntomas de que una persona está teniendo un temor de Dios en su vida. Amén. Y te voy a decir por qué es importante esto. Porque si vos le tenés miedo a un pastor o a las reglas o a lo que te impone una iglesia, entonces tú lo vas a hacer cuando estén por agradar al hombre y por temor y manipulación de un hombre, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer para que te vean los demás. Pero cuando hay un verdadero temor de Dios, a eso se le llama integridad, que podés estar solo donde nadie te ve, pero tú dices, Dios me ve. Desde ese momento que digas eso, que hay algo que te dice que no vas a hacer algo malo, amén, y que dices, Dios me está viendo, en ese momento usted ya entró ahí a ese nivel de temor. Amén, gloria a Dios. Mientras tanto, usted no entiende lo que es el temor de Dios. Así que por eso es bien importante. Yo quiero enseñarles esto de lo que es el temor de Dios. Amén. ¿Se recuerda usted cuando a los discípulos se les manifestó Jesús? Se les transfiguró delante de ellos y lo vieron hablando ahí con Moisés. Se aparece Dios hablando desde el cielo. Cuando bajaron ellos del monte ya no vieron a Jesús así con ese irrespeto de antes, ¿no? Porque antes a Jesús hasta Pedro le corregía y le decía, Señor, ya está haciendo tarde, ¿qué estamos haciendo aquí? O mira, los niños están molestando, no dejes que se acerquen a ti, Señor. Mira, le faltaban al respeto, pero cuando lo vieron así lleno de gloria y majestad, con su rostro como el sol, ellos bajaron transformados, como Moisés, cuando bajó del monte Sinaí. Dice la Biblia que el rostro le brillaba. Por eso es importante, hermano, que tengamos nosotros encuentros con la manifestación de Dios, y es algo que viene a la iglesia en estos tiempos. Amén. La manifestación de su gloria va a provocar en el hombre temor santo, reverencia y asombro. El temor de Dios actúa como un freno moral y tiene como fin restringir en el hombre el mal, la perversión y la corrupción. Vamos a leer ahora otra porción de las Escrituras. Lucas 12. ¿Cuántos están aprendiendo conmigo? Ok. Lucas 12, del 4 al 5, dice así. Mas os digo, lea conmigo, Lucas 12, del 4 al 5. Dice, mas os digo, amigos míos. Mire la forma como Jesús enseñaba, ¿no? No temáis, no temáis. O sea, hay dos clases de temores. Hay un temor perjudicial y hay un temor beneficioso. Jesús dice, no teman. Al principio leímos nosotros que Moisés le dijo, no teman, no temáis, que es la presencia de Dios. Pero luego le dice, Dios ha descendido para provocar temor en ustedes, para que no pequen. Esa es la única manera, amén, en que uno no peca, ¿sí o no? Cuando tu papá, tu mamá no te está viendo. Solo me recuerdo en una ocasión, les voy a contar esto. Uno de mis hijos, en ese momento que se estaba graduando, me dijo, papá, ellos siempre llegaban, nunca les decíamos que llegaran más de las 11 de la noche. Pero en ese día me dice, papá, quiero permiso, fíjate que vamos a ir a celebrar la graduación y vamos a llegar como o pasada la 1 de la mañana. O sea, vamos a celebrar con los amigos, con mis compañeros. Y entonces, wow, yo siempre le daba mi consejo a él. Y él se fue. Bueno, él se estaba preparando ya para ir. Y en ese momento yo esperaba que ya él saliera, ¿no? Y de repente me dijo, papá, no
no voy a ir a esa fiesta. Y le digo, ¿por qué, hijo? Es que miren, las graduaciones aquí es tradición que las niñas pierden su virginidad, y los varones se emborrachan o se endrogan por primera vez. Y eso íbamos a hacer con los compañeros, llevaban marihuana, droga y todo. Entonces me dijo, papá, tú eres una persona, un padre muy bueno conmigo y me has aconsejado. Yo no te quiero ofender, no te quiero dañar, me dijo, porque has sido un buen papá. Y no voy a ir, me dijo. Entonces, ese respeto hacia mí me tocó el corazón. Y eso es lo que espera Dios con nosotros. No es que le tengas miedo, sino que es un respeto. Amén. Amén. Antes de hacer algo que pueda ofender a Dios, solo pensar, Dios ha sido tan bueno conmigo, no lo merece que yo lo trate así, que yo lo ofenda, le va a doler mi pecado, le va a doler lo que yo voy a hacer. Le va a doler a él que yo me divorcie o destruya mi hogar y deje a mis hijos desamparados. A Dios le va a doler. No quiero hacer eso, no quiero hacer algo que va a dañar a Dios. Amén. Entonces, en ese momento es que tú has aprendido lo que es el temor de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, vamos a leer esto. Más os digo, amigos míos. Wow. El Señor Jesús les estaba llamando a sus discípulos amigos, mis amigos. Se los digo por amor, porque son mis amigos. Y dice, no temáis, diga conmigo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Amén. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Ok, parafraseando, Jesús nos estaba enseñando ese poderoso principio, ¿no? Cuando dice, tengan respeto a aquel que es el juez de vivos y muertos, quien tiene en sus manos las llaves del Hades y del infierno, aquel que no solo tiene el poder de darte o quitarte la vida, sino que también después de morir puede condenar tu alma eternamente al infierno o salvarte. Amén. Wow. ¿Sabes que Dios tiene el poder no solamente de darte la vida, sino quitártela? Amén. Pero no solamente eso, porque uno dice, bueno, me quito la vida, se terminó, se muere el perro, muere la rabia y se acabó ya. Ya no hay nada más allá. Pero Él dice que Él tiene el poder de echar tu alma al infierno. Pero también Él tiene el poder de abrirte la llave al cielo, ¿no? Entonces, yo cuando veo eso, es que el evangelio o el cristianismo no es un juego, hermano, sino que tenemos que aprender lo que Jesús dijo es, mire, no le teman a los hombres, que lo más que pueden hacer es matarte, te van a quitar la vida. No teman al hombre, témanle a aquel que tiene el poder de echar tu alma al infierno. Cuando leo esas palabras de Jesús, es que Él ya les estaba enseñando este principio de que aprendieran a amar a Dios, verlo como un padre, pero también con respeto, con mucho respeto. Amén. Cuando uno siente temor a las consecuencias de la desobediencia, uno va aprendiendo eso, a temer a Dios. Vamos a continuar. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. Ahora, de lo que Jesús enseñó aquí, vamos a leer Proverbios 1:7. Vamos a continuar porque Jesús dice que Él les dijo, pero os enseñaré. Él estaba enseñando a quién ustedes deben de temer, a quién es el único que ustedes deben de temer. No le tengan miedo a su marido,
Hay mujeres que el marido ya se murió y todavía le llega a jalar las patas en la noche. Le tiene miedo, porque era un hombre violento, abusador, ¿verdad? Y todavía tiene miedo. Ahí se entra a Canadá, ahí. Entonces anda con miedo. Pero no le tenga miedo al hombre, no le tenga miedo a migración, no le tenga miedo al juez de migración, no le tema nada. Amén. No le tema a una corte. No solamente lo que pueden hacer es quitarte la vida. Un hombre solamente te va a quitar la vida. Pero te digo, el Señor dijo, a quien le deben de temer es aquel que tiene el poder. Amén. Al que tiene la autoridad de echar tu alma al infierno. Gloria a Dios. No le tenga miedo al pastor. Ay, que el pastor sabrá qué va a decir, me van a quitar el privilegio. No, a eso no le tenga miedo. Téngale temor a Dios. Eso es lo que estamos enseñando hoy. Y entonces usted va a ir aprendiendo lo que es la santidad, la verdadera santidad. Ok, sí os digo, y vuelve a repetir el Señor, así os digo, a ese tienen que temerle. Ok, continuamos. El principio de la sabiduría, diga conmigo, es el temor de Jehová. Los necios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jesús les estaba enseñando un principio a los discípulos que los iba a alejar del pecado, ¿verdad? Y dijo, pero los insensatos, dice, el principio de la sabiduría es el temor, que no se le olvide este versículo. Dígalo de memoria, repítalo. El principio, ¿qué? Es el temor de Jehová. Diga, vuélvalo, así de memoria. Quítelo, por favor. Diga. ¿Es el temor de? ¿Cómo dice? Ajá. Y los tontos, los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vuelva a repetir conmigo. Amén. Es decir, si usted teme a Dios, es sabio. Aunque alguien le diga, y los evangélicos son tontos, no, somos las personas más sabias. Si usted le teme a Dios, ¿cuántos temen a Dios aquí? ¿Cuántos sienten respeto a Dios? ¿Cuántos temerían faltarle el respeto a Dios? Amén. Wow. ¿Cuántos temen el ir al infierno? Sí, eso nos hace temblar. ¿Cuántos le temen a Dios? Pero estamos hablando de no una estatua. Amén. Porque a uno en la iglesia que va le enseñan una estatua, ¿no? Y de un Cristo así. No, estamos hablando del Cristo que se le apareció a Juan en Apocalipsis, que se le paró así, con un cinto de oro lleno de autoridad, hermano. Y sus ojos eran como brasas ardientes que traspasaban. Y en su boca había una espada. Amén. Y él dice, yo caí como muerto delante de él. Y el Señor Jesús le dijo, no temas, levántate, porque yo soy aquel que estuvo muerto, pero he aquí que vivo, y en mis manos tengo la llave del infierno y del Hades. Amén. Entonces, Él no quiere que le tengas miedo, es como un papá, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de eso porque muchos no entienden qué es el verdadero temor. Voy a compartir esto con ustedes. ¿Qué es el temor de Dios? Diga conmigo, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo puedo concebir a un Dios que en su esencia es amor, pero que al mismo tiempo es fuego consumidor? Así dice la Biblia. Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. ¿Cómo puedo creer que Dios me ama, pero al mismo tiempo debo temerle? El temor de Dios significa acercarse a Dios en ambas formas, como a un padre, ¿verdad? Con confianza, sin tenerle miedo. Usted no le tiene miedo a su papá.
Ahora, también se le acerca como al Dios Altísimo. Acérquese a Dios como un padre, que Él es tierno, amoroso, pero también véale esa faceta de Él, que Él es el Dios Altísimo, con un profundo respeto. Acérquese al mismo tiempo con confianza, con amor, pero también al mismo tiempo con mucho respeto. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Sienta respeto por Él. Sienta respeto por Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden esa línea que uno debe tener entre el respeto y el amor? Amén. Te voy a decir esto y repito este principio, que alguien me enseñó esto y es poderoso. Una persona que no te respeta, no te ama. Si en el matrimonio han perdido, se han sobrepasado la línea del respeto, es que esa persona no te ama. Tienen que volver a trabajar en esa área del respeto para que puedan volver a restaurar el amor en la pareja. ¿Está conmigo en esta hora? Oh, wow. La persona, vuelve a repetir conmigo, la persona que no te respeta, no te ama. Diga conmigo, no puede haber amor sin respeto. Entonces Dios quiere que tú lo ames, pero le tienes que demostrar ese amor con el respeto. Amén. Ok, está conmigo en esta hora. ¿Qué es el temor de Dios? Dije, es temer causarle tristeza o dolor a Dios, porque sabemos cuán sucio y miserable es el pecado y cómo Dios lo odia y cuánto le duele cuando pecamos. El temor de Dios, fíjese que no estoy diciendo temor a Dios, sino el temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a un tirano, a un dictador. No debemos de temer su ira, a menos que tengamos una conciencia culpable y un corazón duro que reincide en el pecado. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. El temor de Dios no es tener miedo o fobia a Dios, sino miedo a vivir alejado de la presencia de Dios. Temor es respeto a Dios por quien es Él y el respeto a las cosas sagradas y ofender la santidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me pasa a mí? Les voy a decir estos detalles así como muy íntimos. A veces yo me levanto a orar así de la cama antes o después. Perdóneme, no quiero. Pero y a veces me he bajado así medio dormido y estoy en calzoncillo. Y me voy a poner una pijama porque te digo, no me puedo presentar ante ti así, Señor. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Eso? Pues eso es lo que le pasó a Pedro cuando estaba en la barca, ¿no? Era un pescador, entonces andaba mal allí, él medio desnudo, entonces por eso él se tiró al agua, porque sintió respeto a Jesús por primera vez, hermano, cuando lo vio caminando sobre las aguas. Pues ahí vas a ir aprendiendo tú a eso. Porque un pastor no te va a andar cuidando. El pastor no puede andar cuidando a las ovejas, porque de aquí, cuando salen de la puerta aquí, algunos son cabros. Yo no sé qué van a ir a hacer después de aquí, ¿verdad? Ni sé. Así que yo no puedo andarlos controlando a todos. Así que ahí lo que lo va a sostener a usted en santidad es el temor de Dios. Por eso es que usted debe crecer en eso, en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo mira usted a Dios? ¿Como un Dios de caricatura o lo ve a un Dios, wow, todopoderoso, majestuoso, lleno de autoridad? Nunca pierdas la conciencia de quién es la autoridad en el cielo y en la tierra, ni rebajes su poder y soberanía.
No reduzcas a Dios con una religión o filosofía, una creencia cultural o un hombre o un ídolo. Cuando un hombre dice, Dios no me está viendo ahorita, ¿verdad? Eso no es temor. El temor de Dios tampoco es intelectual, es en el corazón. Lo que es el temor de Dios es aquello que no queremos nada más de este mundo, más que agradarle y honrar su nombre. Así que por ahí podríamos decir que serían como algunas señales o síntomas de que Dios está trabajando en tu vida en el temor hacia Él. Y el temor de Dios es algo importante en nuestra vida. Vamos a leer también la escritura, ya casi voy a ir finalizando, pero voy a leer en esta hora un pasaje muy poderoso. Leamos en el libro de los Hechos, Hechos 5, versículo 11 en adelante. Hechos 5, 11. Mire, esto es algo que debe regresar a la iglesia porque se ha perdido en la iglesia y Dios quiere volverlo. Hechos 5, 11 al 16. Lea conmigo. Lea fuerte. Vino, ok, diga conmigo. Y vino temor. No, ¿cómo? ¿Qué vino a la iglesia? Un gran temor. Eso también, porque no sé hasta qué nivel has crecido tú en tu temor, porque tu temor puede ser así muy chiquitito. Pero aquí vino un gran temor. Amén. Wow. Yo, de verdad, las mujeres aquí y los hombres deben de orar, Señor, revela a mi esposa y a mi esposo tu temor. Porque ya de ahí que usted le anda viendo el teléfono y que anda viendo, preguntando dónde anda, en qué andadas anda, eso no funciona. Sino que dígale, Señor, que mi esposo aprenda a andar en el temor. Esa es la garantía para poder vivir en santidad. Y diga conmigo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿qué cosas? Ahora, vamos a ver los resultados de cuando viene el temor de Dios a la iglesia. Usted se va a sorprender. Porque esto tiene que ver con el avivamiento sin precedentes que viene sobre la iglesia en estos tiempos finales. Tiene que ver el temor de Dios. Ahora vea conmigo y dice, lea, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, diga, aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y diga conmigo, y todos eran sanados. Wow. Mire lo que pasa cuando viene el temor de Dios a la iglesia. Aquí habla también un punto muy importante y dice que también de los demás, dice que lo llegaron a respetar a los cristianos. Dice que no se atrevían a juntarse porque les tenían miedo a los cristianos, les tenían un temor, un respeto. No es como hoy, ¿verdad? Allá en YouTube se ve que los maltratan a los pastores, les dicen de todo a los cristianos, hipócritas, sinvergüenza, y la gente no tiene respeto. ¿Pero por qué? Porque en la iglesia se ha perdido el temor. Amén, el respeto. Pero cuando nosotros aprendamos el respeto, la gente nos va a respetar también. Cuando respetemos a Dios, la gente nos va a respetar también. Amén. Gloria a Dios. Es que la gente se da cuenta de muchas cosas que pasan en la iglesia, porque
la gente anda hasta metiéndose en las iglesias con teléfonos y ven a un pastor golpeando a un diácono, ven hermanos agarrándose ahí, ven de todo. Entonces dicen, hablan un montón de cosas y estos son los cristianos. Pero en este tiempo, como ellos vivían en el temor, en el respeto a Dios, la gente lo respetaba. Decía, no, estos no son cualquiera. Estos de iglesia atmósfera, no, ahí no me meto yo. Ahí siento temor de hablar de ellos. Amén. Porque estas son gente respetable. ¿Y de dónde viene el respeto? Viene que ellos respetan a Dios. La palabra temor significa reverencia, respeto. Amén. Eso es el temor, es respetar. Gloria a Dios. Hay algunos dicen, mi papá es tan nice conmigo, bien polite, bien nice, dice. Y él es yo a él no lo tomo como papá, sino como amigo. Eso está mal. Porque si solo ves como amigo, te vas a pasar la confianza y el respeto. O sea, tenés que verlo como un amigo y como papá. Amén. Y las esposas también miren a su esposo, no como el compañero que ya confianzuda. Sí, le conozco los callos y todas las arrugas. Este viejo ya lo conozco y ya te conozco, mosco. Entonces se pasan al respeto, pero no, véalo, que él es el sacerdote de la casa, es el hombre de Dios que Dios ha puesto, el líder, la persona que Dios ha puesto, y así que aprenda a respetar. Y la esposa también, también con mucho respeto. Por favor, el que teme a Dios no le va. No. Mire, ¿sabe qué dice la escritura? Que aquel dice que cuando hay en el matrimonio, cuando hay pleito, dice gritos y todo, insultos y todo, dice la Biblia, dice que la oración que no pasa al cielo, es decir, Dios está molesto. ¿Qué pasa ahí? O se componen, dice Dios, o qué. Entonces, y esa presencia se aparta. Entonces uno debe aprender a respetar a Dios, lo que Dios ha establecido. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, el respeto a Dios. Oh, siento la presencia de Dios. Aquí tienen que aprender muchos a respetarse realmente. Hijos a padres, padres a hijos, porque todos merecemos respeto. Amén. Los padres tienen que ver a sus hijos como el futuro pastor o evangelista, como el futuro hombre de Dios. Amén. Sabe que yo a veces veo a mi hijo Jonathan, yo le puedo decir, hey, Jonathan o John, pero yo le digo, Pastor Jonathan. Amén. Es decir, uno tiene que respetar a la persona. Respeto. A mí hay hermanos que a mí se han dirigido a mí y me dicen, hermano, hermanito, siervo. Y así. Entonces, no miran con respeto a la persona. Amén. A todo mundo. Usted tiene que aprender a respetar. Amén. Usted me ve a mí cara de indio, con la piel tostada, pero la unción, Dios ha puesto una unción sobre mí. Entonces uno mira eso con respeto, con reverencia. Amén. Una vez Dios le dijo a mi esposa, porque nosotros teníamos esos problemas. Mire, yo me abro a ustedes y así deberían de ser ustedes también, bien accountables o confidentes, acercarse, pero muchos de ustedes se cierran. Pero teníamos problemas y yo pensé, nunca vamos a solucionar esto, hasta que un día Dios se le mostró a mi esposa y le dijo, respeta, porque él es un siervo de Dios. Así. Y también una vez dormida mi esposa, yo iba pasando y me dijo, respeta a mi hija, que estoy enojado por lo que estás haciendo. Ella es una ungida de Dios. Así que uno anda aprendiendo, porque yo le tengo miedo cuando Dios lo agarra a uno. Sí. Entonces, papá a veces lo disciplina a uno, ¿sí o no? Y entonces ese es el camino a la santidad. Gloria a Dios. Amén. Aquí no hay que tenerle miedo al sacristán o al cura, ni al pastor, quien sea.
A quien tenemos que tener temor es a Dios. Gloria a Dios. Ok, continuamos. Y dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, yo quiero que sepan ustedes el contexto de este versículo. ¿Cómo es que ocurrió ese milagro, hermano? Porque diga conmigo, y vino. Es decir, no estaba en la iglesia, sino que vino. Así como nosotros pedimos, Señor, que venga el Espíritu Santo, que venga tu presencia. Muchos de nosotros nunca hemos pedido que venga el temor, pero cuando hablamos de que venga el temor, estamos diciendo que venga el cabod, la gloria de Dios, entre aquí a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasó, hermano? Habían ahí unos hermanitos cínicos, de verdad, que lo que pasó es de que el esposo eran tal para cual. Se pusieron de acuerdo, hermano, en traer una ofrenda, ¿verdad? De una herencia, unas tierras que habían vendido. Pero el cuento era que la mujer y el hombre se pusieron de acuerdo. Vamos a decir que tanto es el diezmo, ¿verdad? ¿Y cuánto costó, por decir, la propiedad? Pues la vendimos en $50,000, pero es mucho el diezmo. ¿Cuánto sería el diezmo de 50,000? 5,000. Pero ellos dijeron, ay no, con esos 5,000 me voy a Europa. Con esos 5,000 me compro ropa, Burberry, Gucci. Ay no, o me voy a ver un concierto de Shakira, pues. O al mundial de fútbol, ¿verdad? Ahí, a Europa, en una gira. Y entonces dijeron, no, digámosle a Pedro que en tanto la vendimos. Así que acordaron eso, ¿va? Y eso lo hicieron por detrás. Así que allí venían, ¿verdad? Con la ofrenda. Primero entra, ¿verdad? ¿Quién entró primero? El hombre. Y entra, aquí le traemos la ofrenda a la iglesia y todo eso, y él ahí pavoneándose y todo eso, ¿verdad? Lo que veo yo aquí, hermano, en este versículo es que para Dios es muy sagrada. Y la ofrenda, no sé por qué, pero es algo tan, que nosotros no lo vemos así, pero es algo tan sagrado. Amén. Es algo tan sagrado para Dios. Y cuando a Pedro le dijeron eso, el Espíritu Santo le dio por palabra de ciencia, de conocimiento, le reveló la mentira que estaban ahí detrás de eso, de esa ofrenda, ¿no? Y le dice Pedro a este hombre, ¿no? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? Si tú vendiste la heredad, era tuya, ¿no? Nadie te la iba a quitar. Porque esto de la ofrenda es así, ¿verdad? Es tu dinero, si tú quieres dar, da, y si no, no. Pero la cuestión es, ¿por qué tuviste que mentir al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, sino que has mentido a Dios. Te faltaste el respeto a Dios con lo que hiciste. Te hubieras quedado mejor callado con tu mujer y se hubieran acabado, comido el dinero si querían. Pero no hubieras hecho eso. Y entonces en eso, hermano, ¡pum!, entra la gloria de Dios ahí y cae de un ataque al corazón. No dice la Biblia, ¡pum!, cayó como piedra, ¡pum!, desplomado ahí el hombre, muerto. No hubo ni oportunidad de darle primeros auxilios, ni que llegara la ambulancia, sino que ¡pum!, muerto ahí. Y toda la gente, hermano, y estaba en el mero servicio, así que ese servicio ha de haber sido un servicio de gloria. Nosotros decimos, queremos un servicio de gloria, porque había entrado la gloria de Dios ahí. Póngame atención aquí, póngame atención. ¿A cuánto le gustaría, hermano, que en el momento que estamos aquí en el servicio alguien cayera muerto aquí? ¡Bum! Póngame atención ahorita. Vaya, ustedes a mí y yo los puedo engañar a ustedes y ustedes a mí.
Pero si entra la gloria de Dios en este momento, no estoy hablando de la venida de Cristo, estoy hablando de que entra la presencia de Dios manifiesta ahorita aquí. Dios, no el pastor, sino Dios entra aquí. ¿Y qué si vos andás mal con Dios? Y se te para el corazón en este momento. ¿Qué dirían en las noticias de Canadá? Entró la gloria de Dios a la iglesia y hubo una tandanada de muertos ahí. Todos estaban pidiendo que entrara la gloria y digo, no hay algo que hacer ahí. Mire, hermano, el asombro y el temor que entró en esa gente. Dije, ¿seré el siguiente yo, Dios? Porque yo también ando mal. ¿No creen ustedes que en ese momento la gente se sintió así? Y dijeron, esto no es un juego. ¿Ah? Sí, ya no fue. Si es para morir, digo yo. No, ahí hay que andar de puntillas. Mire, si esos servicios se dieran aquí en la iglesia, eso sería fenomenal. Fenomenal, che. Siento la unción de Dios. Creo que va a entrar ahorita la gloria de Dios. No, fíjense, a veces he tenido yo encuentros con Dios que a mí me da miedo. Y si entra la gloria de Dios ahorita, ¿qué pasaría? Bueno, dejemos eso. Dice la Biblia que Pedro inmediatamente ordenó a los sugieres que estaban ahí. Y los sugieres andaban mal y dijeron, ay Dios, y a mí me tocó cargar este muerto. Y se le dice, saquen este cuerpo ya. Inmediatamente lo sacaron, ¿verdad? Y los dice que mandó a los jóvenes a sacar, para que aprendieran los jóvenes. Así que esos jóvenes, como tienen más fuerza, ¿verdad? Pum, lo cargaron y lo sacaron el muertecito. Y en eso la esposa llegó, y quizás ella dijo, bueno, ya hoy creo que nos van a dar un reconocimiento en la iglesia, porque ya mi esposo dio la ofrenda. Y ahí entró ahí con los tacones en alto. Y dice, ay, hoy se nos van a reconocer en la iglesia los hermanos generosos, dadivosos. Yo creo que van a poner una placa de oro ahí en la pared. Y entonces viene y Pedro la misma pregunta, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto, otra vez, otra mentira. Y le dijo, ahorita acaban de sacar a tu marido ahí, muerto. Y tú vas siguiéndolo también ahí. ¡Pum! Cayó muerta también ella. Porque hay unas mujeres en la iglesia, hermano, de que el marido anda mal, la mujer también le sigue la corriente. Amén. Si el marido dice, ya no vamos a la iglesia, está bien. Si la mujer dice, ya no vamos a la iglesia, ¿y qué? Nos alejamos de Dios un poco, está bien. El hombre todo afeminado, ¿no? No tienen principios, carácter, hermano, para decir no. Amén. Pues si quieres irte tú, pero yo no. Pero esa mujer se dejó llevar por el marido y ambos se pusieron de acuerdo, así que los dos eran cómplices. Es como las personas que dicen, ah no, aquella hermana es muy chismosa. Pero una chismosa no puede ser chismosa si no tiene otra compañera que le oiga. Así que si viene juicio sobre chisme, caen las dos. Ay, pastor, yo no hubiera venido mejor al servicio de hoy, estuvo tremendo. El hermano habló de muerto, ya salí con miedo de acá. Pues qué bueno. Amén.
¿Sí o no? Pues qué bien. Y entonces dice la Biblia que por eso la gente ya no quería juntarse. Uy, esos son tremendos. Pero mire, la iglesia iba creciendo en número y los milagros comenzaron a ver en la iglesia. Y todos los enfermos se sanaban, hermano. Y habían milagros gloriosos porque la presencia de Dios llegó ahí a sancionar en medio de todos ellos. Amén. Gloria a Dios. Así que el tema que había en los discipulados y en los grupos de conexión era: no fuiste tú al servicio del domingo, se murió fulano de tal. Y aquel que andaba mal es: ay, Dios. Así que era la noticia del día. Pero yo ya voy terminando. Denme unos minutos, un poquito, sí. Un minuto. Porque les quería introducir también que hay un falso temor de Dios. ¿A cuánto les interesa eso? Y hay una falsa santidad. Así que tengan cuidado. Porque usted puede decir: yo me estoy santificando y yo tengo temor de Dios. Ahora, hay un falso temor de Dios y hay una falsa santidad. Y con esto voy a finalizar. Este es para hacerlos pensar también. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Y aquí termino, les prometo. Les prometo, porque por mentiroso también nos va a pasar lo mismo, ¿no? Amén. Ok, Isaías 29:13 dice: lea conmigo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que está diciendo a Dios: este pueblo dice que me honra y que ellos me tienen temor a mí, pero no, a ellos los ha engañado. Ellos no me temen a mí, lo que temen son los mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Mucha gente que viene a la iglesia aquí en Atmósfera se ha sanado de espíritus religiosos porque viene de iglesias, hermano, donde les han enseñado a ceñirse a reglas, a tradiciones de hombres, y las personas realmente no viven una santidad. Saben que hay muchos que enseñan y dicen: nosotros predicamos la sana doctrina, el verdadero evangelio. ¿Y sabe cuál es la sana doctrina de ellos? Solo es eso, que la mujer no se ponga pantalón y el hombre no se deje crecer el cabello. Esa es la santidad para ellos. Siguen reglas. O que la mujer no use aritos, oro. Entonces anda en santidad. Y te miran así. El hermano anda en corbata, así. Ese que anda con blue jean, ese de andar mal con Dios. Tiene que andar con corbata blanca y todo. Sí, sí, sí. Ya termino. Entonces, vamos a ver. La santidad falsa, eso en 1 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de santidad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, la palabra clave aquí es apariencia. La santidad falsa no refleja una verdadera transformación interior, sino más bien una actuación externa, motivada. Número uno, esto es lo que he visto yo, es por temor al hombre, se ciñen a reglas, tradiciones de hombre, por temor, pero no a Dios. A quien teme es a los líderes que los manipulan por medio de la intimidación. Si usted se va de la iglesia, se lo va a llevar el diablo, le va a caer juicio, maldición. Ese es un temor. Número dos, lo hacen por complacer a los demás.
y olvidan ellos ser ellos mismos y dejan de ser una persona auténtica y feliz. Número 3, algunos lo hacen por ganar aprobación y otros, número 4, por orgullo religioso. Hace poco vi allí en TikTok, vi la foto de unos musulmanes llenando toda una calle, hermano, y todos orando. Y decían, la religión más hermosa que puede existir, ¿verdad? Todos orando. Y entonces alguien les escribió y les dice, pero Jesús nos mandó a no ser religiosos de apariencia, sino que si oramos, que cerremos nuestra puerta en secreto y oremos en secreto, no hacer apariencias de lo que yo no soy, no solo para mostrar que yo soy un gran religioso. O sea, esto se centra en cumplir reglas y rituales, dejando la relación personal con Dios. Así que, resumiendo, la santidad falsa se refiere a una forma engañosa de religión basada en apariencia externa y la observancia de reglas o mandamientos de hombres que carecen de autenticidad y profundidad espiritual. Entonces, voy a terminar con esto, hermano. En mi país, yo vine de muchas iglesias muy tradicionales, muy religiosas, en donde sentaban a las mujeres de un lado y a los hombres de otro lado. Y si tú te pasabas de esa línea o de esa regla, es que estabas mal con Dios. Cosas así es lo que la gente teme, ¿verdad? Wow, no debo desobedecer a los hombres. Reglas, mandamientos de hombre. Entonces lo que Dios dice, tu santidad realmente, o lo que tú cumples, no lo haces por mí, porque tú me amas, me respetas, sino que lo haces por agradar, por la apariencia, por agradar a los hombres. Por favor, no viva una falsa santidad. Tiene usted que pedirle a Dios, renuncie primero a la falsa santidad y usted le diga al Señor, Señor, yo quiero vivir una santidad genuina, auténtica. Quiero ser yo, auténtico, genuino, no por aparentar, no porque los demás me vean, sino porque yo quiero, Señor, vivir para ti. Amén. Yo termino en esta hora. Termino en esta hora. Amén. ¿Cuántos han aprendido hoy? Ya no sigo porque ustedes no, solo les da hambre, ¿no? Pero hay una pregunta que yo no les hice. ¿Cómo sé que tengo el temor de Dios, pastor? Esa pregunta se va a quedar ahí en el aire. ¿Cómo sé, pastor, que yo tengo el temor de Dios? Porque sin el temor de Dios, usted no puede vivir una verdadera vida de santidad. Así que para mí es una prioridad decirle a Dios, Señor, enséñame tu temor. Así dice uno de los salmos, ¿no? Señor, enséñame tu temor. Es algo que se aprende, se recibe. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, enséñame tu temor? Diga, enséñame tu temor, Señor. Señor, en este día domingo, yo quiero, Señor, ser sabio. Y yo quiero, Señor, recibir esta enseñanza. Te pido, Dios, que me ayudes a ser un hombre, una mujer llena de tu temor, temeroso de ti. Ayúdame. Imparte sobre mí, que venga sobre mí tu temor reverente, Señor. Quiero un encuentro con la gloria que me lleve a ver, Señor, y a reconocer la autoridad máxima, a reconocer que tú eres, Señor, la majestad, el Rey en los cielos y en la tierra, y que toda autoridad te ha sido dada, Señor, en el cielo y en la tierra, y que toda rodilla debe doblarse ante ti. Perdóname si yo he perdido el respeto
hacia las cosas sagradas, hacia tu palabra, hacia ti. Ayúdame a volver a mi vida, Señor, el temor. Ayúdame a andar en tu temor, Señor. Aleluya, para no pecar contra ti, para no hacer cosas que no son agradables. Aleluya. Dile por favor en esta hora, ponte de pie por favor, levántese, 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 vamos, vamos, vamos. Sea reverente a Dios, esa es una de las cosas. Mire, le voy a decir que todo eso aprende uno en la reverencia. Cuando uno es reverente no se sale de escuchar la palabra de Dios, porque uno dice, es la palabra de Dios. No voy a faltar el respeto de salirme. Estoy oyendo la palabra de Dios, no es la palabra del pastor Carlos. Entonces usted está, no quiere faltarle el respeto a Dios. Y en ese momento, dígale hoy al Señor, Señor, yo quiero recibir tu palabra y respetarla, obedecerla como palabra de Dios que viene de tu boca. Es la autoridad para mi vida. Ayúdame a temer, Señor. Ayúdame a caminar en tu temor todos los días de mi vida. Aunque, Señor, esté solo, sé que tus ojos me están viendo. Y yo te respeto. Dile conmigo en esta hora, Señor, tú eres un Dios de amor. Eres un Padre bueno, pero también, Señor, un Dios que merece respeto. Y yo no quiero herir tu corazón, porque sé que el pecado te duele y te ofende. Y tú no me has hecho ningún daño a mí. Y yo no quiero a ti, Señor, ofenderte ni desobedecerte, Dios. Ayúdame a respetarte, Padre bueno, y al mismo tiempo verte como el Dios altísimo que está sobre los cielos. Ayúdame a verte como ese Dios grande, poderoso y que tiene toda autoridad. Solo piensa en este momento, Señor, en este momento tú tienes el poder, como me diste la vida, también quitármela. Pero también tú tienes el poder, Señor, después de muerto. Tienes poder sobre mi alma. Y yo te temo. Yo temo las consecuencias de desobedecerte, Señor. Ayúdame a vivir así, a vivir en tu temor, aunque otros no te teman. No quiero también, Señor, renuncio hoy a los reglamentos y mandamientos de hombres. No vuelvo a tener temor de hombre. Yo quiero temerte solo a ti, Señor. Aleluya. Libérame del espíritu religioso y ayúdame que mi santidad sea genuina, que no sea una falsa santidad de apariencia para que me vean los demás, sino que yo viva santamente para ti, porque quiero agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Santifica, Padre, a tu pueblo. Santifícanos. Santifica a los oyentes, a las personas que están conectadas. Que venga sobre sus vidas, Señor, el temor de Dios. Que venga una revelación del temor de Dios en esta hermosa tarde, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cómo sobrevino ese temor en la iglesia primitiva. Oh Dios, vuélvenos a ese gran temor reverente, a ese temor santo que esos hombres y mujeres tenían. Padre, en el nombre de Jesús, vuélvenos, vuelve el temor santo, vuelve el temor, tu temor, no mi temor hacia ti, sino tu temor, que yo aprenda cómo temerte, respetarte. Ayúdanos a entender eso en el nombre de Jesús. Padre, yo veo con respeto aquí a muchas mujeres y hombres que están aquí, jóvenes, porque sé que tú los respetas a ellos. Y aquí hay hombres y mujeres que un día tú los vas a levantar y estarán en un lugar de honra, de autoridad. Y desde ya, Señor, respetamos a nuestros hijos, aunque sean pequeños, porque
Ellos van a ser figuras en la política, van a ser gente respetable. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Ayúdenos a respetar a los pastores, a respetar, Señor, a los hermanos. No dañar su dignidad, sino respetar. Pero sobre todo respetarte a ti. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.